El poder no revela el carácter, lo destruye. La creencia reconfortante de que el poder simplemente amplifica lo que ya estaba presente en una persona es una mentira que nos contamos para dormir tranquilos. La verdad es más oscura y más universal. El poder absoluto no corrompe a los corruptos, corrompe a todos, sin excepción, sin importar cuán virtuoso seas antes de obtenerlo, sin importar cuán firmes sean tus principios, sin importar cuánto creas que serías diferente. El poder absoluto ejecuta un programa neurobiológico que reescribe quién eres a nivel fundamental. No es una prueba moral que algunos pasan y otros fallan. Es una transformación psicológica inevitable, tan predecible como la gravedad, tan brutal como la entropía. Y la razón por la que esto es aterrador no es porque existan tiranos, es porque tú, con suficiente poder, te convertirías en uno de ellos. La frase «el poder absoluto corrompe absolutamente» fue acuñada por Lord Acton en 1887, pero su popularidad no proviene de su precisión histórica, proviene de su resonancia psicológica. Todos hemos observado cómo el poder transforma a las personas. El jefe amable que se convierte en tirano cuando es promovido. El activista que predica igualdad, pero explota a sus seguidores una vez que obtiene plataforma. El revolucionario que promete liberación, pero establece un régimen más brutal que el que derrocó. Estos no son casos aislados de hipocresía. Son manifestaciones de un mecanismo psicológico tan consistente que puede predecirse con precisión científica. Y ese mecanismo comienza con algo aparentemente inocente: la sensación de estar por encima de las reglas que gobiernan a otros. El cerebro humano no evolucionó para manejar poder absoluto. Durante la mayor parte de nuestra historia como especie, vivimos en grupos pequeños donde el poder era distribuido y constantemente negociado. Un líder tribal que abusaba de su posición podía ser desafiado, depuesto, incluso asesinado por el grupo. Este contexto evolutivo creó mecanismos de control internos: empatía, vergüenza, miedo a la retribución, que moderaban el comportamiento egoísta. Pero estos mecanismos dependen de un factor crítico: consecuencias. Cuando obtienes poder suficiente para eliminar las consecuencias, estos controles internos comienzan a atrofiarse. No porque seas malvado, porque tu cerebro está optimizando su funcionamiento para tu nuevo entorno. Y en un entorno sin consecuencias, la empatía es un gasto calórico innecesario. Estudios de neuroimagen han demostrado algo fascinante y perturbador. Cuando las personas son colocadas en posiciones de poder, incluso en experimentos de laboratorio donde el poder es artificial y temporal, su actividad cerebral cambia. Específicamente, las regiones asociadas con la empatía y la toma de perspectiva, la corteza prefrontal medial y la unión temporoparietal, muestran actividad reducida. Al mismo tiempo, las regiones asociadas con recompensa y procesamiento de objetivos se activan más intensamente. El cerebro está literalmente recableándose para enfocarse en lo que el individuo poderoso quiere, mientras reduce su capacidad de considerar lo que otros necesitan. Esto no es una elección consciente, es adaptación neurológica. Tu cerebro está haciendo lo que hace mejor: optimizar para tu éxito en tu entorno actual. Y en un entorno donde tienes poder, el éxito se define por obtener lo que quieres, no por considerar a otros. Esta transformación neurológica se manifiesta primero en cambios sutiles de comportamiento. Las personas con poder interrumpen más en conversaciones, toman más comida de platos compartidos, estacionan de manera que bloquean a otros, hacen trampa con mayor frecuencia en juegos, mienten con más facilidad y, crucialmente, no experimentan la culpa o vergüenza que personas sin poder sentirían haciendo las mismas cosas. El psicólogo Dacher Keltner ha estudiado esto extensivamente y llama al fenómeno la paradoja del poder. Las cualidades que te ayudan a obtener poder, empatía, colaboración, consideración por otros, son sistemáticamente erosionadas por el poder mismo una vez que lo obtienes. El poder
te hace peor en las habilidades que usaste para conseguirlo. No eventualmente, inmediatamente. Philip Zimbardo lo demostró con brutalidad escalofriante en el experimento de la prisión de Stanford en 1971. Tomó estudiantes universitarios normales, psicológicamente estables según evaluaciones previas, y los dividió aleatoriamente en guardias y prisioneros en una prisión simulada. A los guardias se les dio uniformes, porras y autoridad arbitraria. A los prisioneros se les dio números y humillación. El experimento debía durar 2 semanas. Tuvo que cancelarse después de 6 días porque los guardias se habían vuelto sádicos. No gradualmente, no después de semanas de deshumanización. En días, diseñaban castigos psicológicos elaborados. Privaban a prisioneros de sueño. Los forzaban a limpiar inodoros con las manos desnudas. Los sometían a humillaciones sexuales. Estos eran estudiantes de Stanford, jóvenes privilegiados sin historial de violencia, actuando con crueldad que habría sido difícil de imaginar días antes. Y aquí está lo crucial. No disfrutaban la crueldad a pesar del poder. Disfrutaban la crueldad porque el poder la había normalizado. El sistema de prisión había creado roles donde ciertos comportamientos eran esperados, incluso requeridos. Y una vez que el cerebro categoriza un comportamiento como parte de tu rol, la disonancia cognitiva desaparece. Ya no estás siendo cruel. Estás manteniendo el orden. Ya no estás abusando. Estás ejerciendo autoridad legítima. El poder no simplemente te permite comportarte mal. Redefine lo que significa comportarse mal, hasta que acciones que antes te habrían horrorizado se vuelven simplemente parte de tu trabajo. Zimbardo tuvo que detener el experimento, no porque los guardias se rebelaran contra sus roles. Tuvo que detenerlo porque se habían sumergido demasiado profundamente en ellos. Pero el experimento de Stanford fue criticado por carecer de realismo. Los estudiantes sabían que era un experimento. Sabían que era temporal. ¿Qué sucede cuando el poder es real, permanente, respaldado por estructuras institucionales completas? La historia proporciona respuestas abundantes y cada una confirma el mismo patrón. Stalin comenzó como idealista revolucionario dedicado a liberar al proletariado. Terminó matando a millones, incluyendo a sus propios camaradas, en purgas paranoicas donde cualquiera podía ser declarado enemigo del Estado por el crimen de existir cerca del poder. Mao lideró una revolución prometiendo igualdad y justicia. Su gran salto adelante causó una hambruna que mató aproximadamente 40 millones de personas, y cuando fue informado del desastre, su respuesta fue intensificar las políticas que lo causaban. Pol Pot quería crear una sociedad utópica agraria. Vació ciudades, ejecutó a intelectuales por el crimen de usar anteojos, convirtió a Camboya en campo de exterminio donde murió 1/4 de la población. Estos hombres no comenzaron como monstruos. Esa es la lección que la historia prefiere ignorar porque es demasiado perturbadora. Comenzaron como idealistas, revolucionarios que genuinamente creían que estaban sirviendo al bien mayor. Pero una vez que obtuvieron poder absoluto, una vez que pudieron eliminar cualquier voz que cuestionara sus decisiones, una vez que rodearon con aduladores que solo reflejaban sus deseos, su percepción de la realidad se distorsionó completamente. Cada decisión destructiva era racionalizada como necesaria. Cada atrocidad era justificada como servicio a un ideal más alto. El poder no los hizo malvados. Los hizo incapaces de reconocer su propia maldad. Les dio la capacidad de redefinir cualquier acción, sin importar cuán brutal, como moralmente correcta porque servía a sus objetivos. Y esto nos lleva a un mecanismo psicológico aún más insidioso que opera en todos los contextos de poder, no solo en dictaduras. Es el fenómeno de la desindividuación moral. Cuando tienes poder suficiente, dejas de ver a las personas que afectas como individuos con vidas complejas y dignidad inherente. Se convierten en abstracciones, números en reportes, recursos a optimizar, obstáculos a remover.
Un CEO que despide a 5.000 empleados para aumentar el precio de las acciones no experimenta esto como destruir 5.000 vidas, desestabilizar 5.000 familias, aniquilar décadas de trabajo y contribución. Lo experimenta como una decisión estratégica inteligente. Los empleados no son personas, son líneas en una hoja de cálculo. Esta no es crueldad consciente. Es el resultado inevitable de operar a escalas donde la empatía individual es computacionalmente imposible. Albert Bandura estudió este proceso extensivamente y lo llamó desconexión moral. Identificó múltiples mecanismos psicológicos que permiten a personas con poder cometer atrocidades sin experimentar culpa. El primero es la justificación moral, donde acciones dañinas son enmarcadas como servicio a propósitos más altos. Bombardear civiles se convierte en liberar a un país. Explotar trabajadores se convierte en crear empleos. Contaminar el ambiente se convierte en impulsar el crecimiento económico. El segundo es el lenguaje eufemístico, donde las acciones son descritas en términos que ocultan su realidad. No matas a gente, neutralizas amenazas, no torturas, usas técnicas de interrogación mejoradas, no destruyes comunidades, implementas desarrollo urbano. El lenguaje no simplemente describe la realidad, la reconstruye de maneras que permiten que tu psique tolere lo que estás haciendo. El tercer mecanismo es la comparación ventajosa. Cualquier acción puede parecer aceptable si la comparas con algo peor. Sí, estoy explotando a mis empleados, pero al menos no los esclavizo. Sí, estoy destruyendo ecosistemas, pero otras compañías son peores. Sí, estoy enriqueciéndome mientras otros sufren, pero no soy tan rico como los billonarios. Esta lógica permite cualquier nivel de comportamiento destructivo siempre que pueda señalar a alguien peor. El cuarto mecanismo es el desplazamiento de responsabilidad. No fue tu decisión realmente. Estabas siguiendo órdenes. Estabas cumpliendo con tu deber fiduciario. Estabas haciendo lo que el mercado requiere. Estabas implementando política establecida. El poder te da acceso a estructuras que pueden absorber la responsabilidad moral, dejándote técnicamente culpable, pero psicológicamente libre. Y el quinto mecanismo, quizás el más poderoso, es la deshumanización. Cuando tienes suficiente poder sobre un grupo, tu cerebro comienza a procesarlos no como humanos completos, sino como algo menor. Esto ha sido demostrado en estudios de resonancia magnética. Cuando personas ven imágenes de individuos sin hogar o adictos, las regiones del cerebro que normalmente se activan al procesar otros humanos, la corteza prefrontal medial, muestran actividad reducida. En cambio, se activan regiones asociadas con procesamiento de objetos. Literalmente, a nivel neurológico, el cerebro deja de categorizarlos como humanos completos. Y si tienes poder sobre ellos, si puedes tomar decisiones que afectan sus vidas sin consecuencias para ti, esta deshumanización se intensifica. Se convierten en problemas a resolver, no en personas a considerar. Y una vez que alguien ha sido deshumanizado en tu mente, cualquier nivel de maltrato se vuelve psicológicamente tolerable. Pero el poder no solo cambia cómo ves a otros, cambia cómo te ves a ti mismo. El fenómeno del narcisismo inducido por poder es bien documentado. Cuando obtienes poder, especialmente si obtienes éxito visible, tu cerebro comienza a atribuir ese éxito exclusivamente a tus cualidades personales. Ignoras el rol del contexto, la suerte, las contribuciones de otros, los sistemas que te apoyaron. Te conviertes en el protagonista de una narrativa donde todo el mérito es tuyo. Y esta narrativa se refuerza constantemente porque las personas con menos poder tienen incentivos para adularte. Te dicen que eres brillante, visionario, indispensable, y tu cerebro, inundado con señales de estatus elevado, comienza a creerlo. No porque seas vanidoso conscientemente, porque tu cerebro está integrando la información que recibe, y toda esa información confirma tu excepcionalidad. Esta transformación narcisista tiene consecuencias predecibles.
Comienzas a creer que las reglas que aplican a otros no te aplican a ti. No porque conscientemente decidas violarlas, porque genuinamente crees que eres diferente, que tu situación es especial, que las restricciones normales no se aplican a casos excepcionales como el tuyo. Psicólogos llaman a esto hipocresía moral, y es endémico entre personas con poder. El político que predica valores familiares mientras tiene aventuras. El CEO que exige austeridad a empleados mientras recibe bonos estratosféricos. El líder religioso que predica humildad mientras vive en opulencia. Estos no son necesariamente hipócritas conscientes. Son personas cuya psicología ha sido reconfigurada por el poder para crear categorías morales separadas, reglas para las masas y excepciones para ellos. Y aquí está lo que hace esto especialmente peligroso. El poder no solo corrompe al individuo, corrompe a todos los que lo rodean. Crea sistemas de adulación donde decir la verdad al poder es castigado y reforzar las ilusiones del poderoso es recompensado. Si trabajas para alguien con poder absoluto, tu supervivencia depende de no cuestionar sus decisiones. Entonces desarrollas lo que se llama autocensura anticipatoria. Ni siquiera esperas a ser castigado por disentir. Simplemente no disienes. Internalizas los deseos del poderoso y los presentas como tus propias conclusiones. Y el poderoso, rodeado solo por personas que están de acuerdo con él, recibe confirmación constante de que sus decisiones son correctas. Se crea una cámara de eco donde la realidad es sistemáticamente distorsionada para proteger la cosmovisión del líder. Esta dinámica explica por qué prácticamente todos los dictadores eventualmente toman decisiones catastróficamente estúpidas. No porque sean estúpidos, porque han sido aislados de cualquier información que contradiga sus creencias. Hitler invadiendo Rusia en invierno. Napoleón cometiendo el mismo error. Stalin ejecutando a sus generales más competentes justo antes de una guerra. Mao insistiendo en políticas agrícolas que causaban hambruna mientras sus subordinados le mostraban campos falsos con grano importado para hacerle creer que las cosechas eran exitosas. En cada caso, el líder estaba operando con un mapa de realidad completamente distorsionado, construido por subordinados aterrorizados que sabían que mensajeros de malas noticias son castigados. El poder absoluto no solo te corrompe moralmente, te vuelve epistémicamente disfuncional. Te hace incapaz de percibir la realidad con precisión, porque todos a tu alrededor tienen incentivos para mentirte. Pero esto no se limita a dictadores. Opera en cualquier estructura jerárquica con suficiente concentración de poder. Corporaciones donde CEOs toman decisiones desastrosas porque nadie en la sala de juntas se atreve a contradecirlos. Familias donde patriarcas abusivos mantienen control porque todos los miembros han aprendido que desafiarlos resulta en castigo. Instituciones religiosas donde líderes explotan sexualmente a seguidores porque su posición de autoridad espiritual hace que las víctimas duden de su propia percepción. Laboratorios académicos donde profesores establecidos explotan a estudiantes de posgrado porque el sistema de poder es tan asimétrico que las víctimas no tienen recurso efectivo. En cada contexto, la misma mecánica. Concentración de poder más ausencia de rendición de cuentas igual corrupción inevitable. Y la parte más perturbadora es que esto no requiere personas excepcionalmente malas. El experimento de Milgram lo demostró con claridad devastadora. Stanley Milgram buscaba entender cómo ciudadanos alemanes ordinarios participaron en el Holocausto. Diseñó un experimento donde participantes eran instruidos por una figura de autoridad para administrar descargas eléctricas a otra persona, escalando hasta niveles potencialmente letales. La persona recibiendo descargas era un actor fingiendo dolor creciente, eventualmente cayendo silenciosa. 65% de participantes administraron la descarga máxima. No porque fueran sádicos, porque una autoridad les dijo que continuaran. La presencia de poder legítimo fue suficiente para que la mayoría de personas normales estuvieran dispuestas a matar a alguien. No disfrutaban hacerlo. Muchos mostraban estrés extremo, pero continuaban.
El poder de la autoridad superó su propio juicio moral. Esto revela algo fundamental sobre cómo el poder corrompe incluso a aquellos que no lo poseen directamente. Cuando estás en presencia de poder, cuando estás subordinado a alguien con autoridad sobre ti, tu agencia moral se compromete. Comienzas a transferir responsabilidad hacia arriba. Ya no eres tú tomando decisiones, estás siguiendo órdenes. Y esta transferencia de responsabilidad es psicológicamente seductora porque te libera de culpa. Cada soldado que ejecutó atrocidades en cada guerra, cada empleado corporativo que implementó políticas que sabía que dañarían a otros, cada burócrata que procesó papeleo que enviaba personas a campos de concentración. Todos operando con la misma lógica. Yo solo sigo instrucciones. El sistema absorbe la responsabilidad moral, dejándote técnicamente culpable, pero subjetivamente inocente. Y esto nos lleva a la conclusión más oscura. El poder absoluto no corrompe simplemente al individuo que lo posee, corrompe el sistema entero. Crea estructuras donde la inmoralidad no es aberración, sino función normal. Donde la crueldad no es crimen, sino procedimiento estándar. Donde la explotación no es escándalo, sino modelo de negocios. Y todos dentro del sistema, desde el líder hasta el subordinado más bajo, están participando en esta corrupción mientras racionalizan su participación. El líder se dice que sus decisiones son necesarias para el bien mayor. Los subordinados se dicen que solo están haciendo su trabajo. Nadie se siente responsable. Todos son culpables. La única protección contra esta corrupción sistemática es la distribución de poder. Cuando ningún individuo o grupo tiene poder absoluto, cuando existen contrapesos reales, cuando la rendición de cuentas es funcional, la corrupción puede ser contenida. No eliminada, porque cualquier poder conlleva algún nivel de corrupción, pero limitada. Democracias funcionales entienden esto instintivamente. Por eso tienen separación de poderes. Por eso tienen elecciones regulares. Por eso tienen libertad de prensa. No porque los políticos en democracias sean moralmente superiores a los dictadores. Porque las estructuras limitan cuánto daño pueden hacer antes de ser removidos. La virtud personal es irrelevante. La estructura institucional es todo. Pero incluso las democracias están constantemente amenazadas por concentraciones de poder. Corporaciones que se vuelven tan grandes que pueden capturar reguladores. Partidos políticos que manipulan elecciones mediante gerrymandering. Medios de comunicación concentrados en pocas manos. Riqueza acumulada en porcentajes cada vez menores de la población. Cada una de estas concentraciones crea bolsillos de poder absoluto donde la corrupción opera sin restricción. Y las personas dentro de estos sistemas, desde CEOs hasta legisladores, hasta periodistas, hasta ciudadanos ordinarios, todos participan en grados variables, todos racionalizando su participación, todos contribuyendo a estructuras que saben que son corruptas, pero que se sienten impotentes para cambiar. Entonces, la pregunta final, la única que realmente importa, no es si el poder absoluto corrompe. Eso está establecido. La pregunta es, ¿qué harías tú con poder absoluto? Y la respuesta honesta, la que tu ego resistirá con cada mecanismo de defensa que posee, es que te corromperías exactamente como todos los demás. No porque seas malo, porque tu cerebro haría lo que todos los cerebros hacen cuando se eliminan las restricciones externas. Optimizar para tus deseos mientras atrofia tu capacidad de considerar a otros. Te dirías las mismas mentiras que todos los poderosos se dicen. Que eres diferente. Que tus acciones son justificadas. Que los que sufren por tus decisiones están exagerando o merecen su destino. Que las reglas que aplicas a otros no te aplican a ti porque tu situación es excepcional. No elegirías conscientemente la corrupción. Simplemente te despertarías un día y descubrirías que te has convertido en exactamente el tipo de persona que prometiste que nunca serías. La única diferencia entre tú y los tiranos que estudias con horror no es que seas moralmente superior,
es que nunca has tenido suficiente poder para probar lo contrario. Y quizás deberías agradecer eso, porque la alternativa, descubrir exactamente qué tan corrupto te volverías con poder absoluto, es una verdad sobre ti mismo que probablemente no podrías soportar enfrentar. La pregunta no es si te corromperías, es cuánto poder necesitarías antes de comenzar a justificar lo injustificable, antes de racionalizar lo irracional, antes de convertirte en el villano de la historia de otra persona, mientras sigues siendo el héroe en la tuya. ¿Lo sabes? ¿Realmente quieres saberlo? ¿O prefieres la comodidad de nunca ser probado, de poder creer que serías diferente, que tus principios permanecerían intactos, que el poder te revelaría en lugar de destruirte? Esa creencia es la mentira más seductora que puedes contarte. Y el hecho de que la creas no te hace virtuoso. Te hace exactamente como todos los que vinieron antes de ti, convencidos de su excepcionalidad, seguros de que serían diferentes, hasta que el poder les demostró lo contrario. ¿Qué descubriría el poder sobre ti?